Hola amigos de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferreira y estoy muy contenta de estar nuevamente en sus hogares. El día de hoy tenemos un programa muy especial, así es que prepárense. Nosotros nos sumamos al triunfo de la película Moonlight en la pasada entrega número 89 del premio Oscar, que para nosotros Moonlight es una luz de triunfo. Y seguramente tienen mucho que comentar, así que desde ahorita empiecen a mandarnos sus comentarios en el hashtag DiversidadCDMX, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y llamando. Así que ¡comenzamos! Vamos a comenzar con este programota que tenemos el día de hoy dedicado totalmente a la entrega número 89 de los premios Oscar. Y en esta premiación que sucedió el domingo pasado, pudimos ver dentro de las categorías que la que más nominaciones, y no solamente más nominaciones, sino que más premios ganó fue La La Land. La La Land, esta película, la favorita, ¿no? Que era la favorita, ¿no? Para quedar como mejor película, nos sorprendió al cierre de los Oscar con esta noticia de que, pues siempre no es, que dice mi abuelita que siempre no, ¿no? Pero también eso me dejó un buen sabor de boca. Yo tuve la oportunidad de ver la película de Moonlight y se me hace una película maravillosa, a la cual yo agradezco que sirva como voz para tantas personas que no la tienen, que rompa con los estereotipos que están marcados de que si alguien es afroamericano, forzosamente tiene que estar destinado a las drogas y este pequeñito también lo van a inducir. No, habla de más allá de eso, o sea, habla de la calidad humana, habla del amor, habla de la discriminación. Qué difícil ser joven, ser afroamericano, ser homosexual y vivir en esos barrios. Qué difícil. Oye, y qué difícil que la academia, que comete muy pocos errores en esta 89ª entrega, resulta que por azares del destino entregan no. Curiosamente el premio a otra persona, pero siempre no. Demeritó, digamos, el triunfo de Moonlight, ¿no? No sé qué les parece. Yo les voy a decir algo. A mí la película me pareció una joya visual. Me conecté muchísimo con el bullying escolar, porque lo viví en carne propia. Pero yo sí tengo que decirles que yo llevo como 10 años harto de ver películas con personajes LGBT que sufren, que viven en la sombra, que pues por allá atrasito. No sé, no les quiero spoilerear la película, pero al final, o sea, no sabes si va, si viene, si es feliz o no, si está enamorado. La otra película tenía, ¿no? otra temática también que alude mucho a la felicidad, a la alegría, a seguir tus sueños, a pichicaca, como dice el personaje, ¿no? Que no te importa lo que los demás digan, que te importe lo que tú tengas adentro, que sigas tus sueños, que el final de Disney no es el único, ¿no? Ni es el mejor, y qué bueno que no termina así la película. No les voy a decir cómo es el final, pero no es el de Disney. Y yo creo Perdón, pero Moonlight... Pues yo sí quiero una película Disney gay, fíjate. Hay muchísimas películas, pero no fue el caso, y yo digo, o sea, no digo que bueno, que malo, simplemente no ganó, pero eso no lo hace mejor ni peor película. Pero está padre que una película en los Oscar que habla de estas minorías, no solamente LGBT, habla de todas las minorías. Y eso es lo padre, el mensaje de decir, aquí estamos, somos, ¿no? Digamos que concatena muchas minorías o muchas formas que pueden ser, ay, qué horror, ay, tú afroamericano, ay, las drogas, ay, tú gay. Pero lo que sucede aquí es que concatena todos estos temas. Sí, efectivamente es muy interesante el plot de la película y me parece a mí, un poco vamos a discrepar, que estos temas siempre son necesarios. No, el tema está perfecto, porque hay pero gente, el tratamiento, la gente porque así... O sea, pero es que no se acaba el tema, Johnny. Nos voltean a ver siempre de pobrecito cómo sufre, por eso pero no hay que ser en nosotros, gay, porque te va mal en la vida. Si me permites la palabra, me gustaría decir que en nosotros está el cambio, pero sí es muy interesante que sucedan este tipo de manifestaciones cinematográficas para que se cambie, como lo hemos dicho muchas veces, esta forma de pensar.
no se va a terminar. Tú y yo y Sheila estamos aquí justamente abriendo brecha para la gente que viene. Yo creo que el mensaje más bonito de Moonlight es justo que todos bajo la luz de la luna somos azules. Hermosos y únicos. Y para seguir con este tema, ¿qué les parece si vamos a ver el tráiler de la película para todos aquellos que no la han visto y que se les está antojando verla? What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah. Who is you, Sharon? For a long time, try not to remember. Try to forget all those times. At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. What's wrong? I'm good. No, I seen good. And you ain't it. Remember the last time I saw you? You're my only. I'm your only. No. You gon' listen. To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Un programa especial merece invitados especiales y nosotros somos privilegiados porque no tenemos uno, tampoco dos, tenemos 3 invitados muy especiales. Aplausos por favor para Aurélie Dupire, que está aquí con nosotros, ¡Bravo! Lulú Gil y Chucho Quintero. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Qué maravilla tenerlos, niños! Gracias. Pues bueno, yo tengo el honor de presentar a Aurélie Dupire. Tiene maestría en Derecho y Ciencias Políticas, sin embargo, su vida está entregada al cine. Hoy trabaja como periodista, bueno, ha trabajado de periodista, programadora, traductora, guionista, y hoy es la directora y programadora de la sala de cine Le Cinéma del IFAL. Bienvenida. ¡Wow! Muchísimas ¡Bravo! gracias. También me gustaría presentar a Lourdes Gil Alvaradejo, que es comunicóloga por la Universidad de las Américas en el campus de Puebla y que actualmente es responsable de logística de programación del Festival de Cine Ambulante. Bienvenida. Bárbara. Chucho Quintero es cineasta. Nació en Río Blanco, Veracruz. Estudió con maestros de la talla de Jorge Ayala, Jaime Humberto Hermosillo, Paula Markovich e Ignacio Ortiz. Después de trabajar como traductor, escribió sus propios materiales, entre los que destaca Velociraptor, 100 metros estilo libre y Six Pack. Ha sido premiado tanto por Injuve como por el Festival de Cine Lésbico y Gay de Miami. ¡Bravo, chicos! ¡Aplauso para esto! Bienvenido. Lujazo. Oigan, a ver, ¿por qué dirían ustedes que Moonlight ganó el Oscar? O sea, ¿por qué le dieron el Oscar de mejor película? Muy ligera para empezar la... Pues, de una vez, es que esto así. Es corto el programa, tenemos que ser concisos. Directos. Mira, podríamos hablar acerca de varias versiones. Creo que la más fácil es que del grupo de películas nominadas, pues era de las mejores. O sea, a mí me parece que es infinitamente mejor Arrival, de Denis Villeneuve, pero si tienes que escoger entre algunas, pues creo que es de las mejores películas por las que se podría haber votado. ¿Por qué? Pero... ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, muchísimas razones. Barry Jenkins es un excelente director, desde su ópera prima Medicina para la Melancolía, que siempre ha sido una de mis películas favoritas. Llevábamos 8 años esperando su siguiente película, por muchísimas razones tardó mucho en concretarse un proyecto, por fin sale Moonlight. Creo que es una historia bien contada, bien filmada, bien actuada, o sea, esa es como una forma resumida de decir, claro, Moonlight merece este premio, ¿no? Pero definitivamente podemos entrar en muchas otras versiones, desde teorías de conspiración hasta, por supuesto, no podemos negar que los Óscares son, al fin y al cabo, influenciados siempre por la situación política y social de Estados Unidos y del mundo en ese momento, ¿no?
creo definitivamente que es, creo que de las películas que más unánimemente queridas han ganado en los últimos años. Creo que la última que recuerdo es en el 2000, ganó Belleza Americana, y es muy difícil que te encuentres a alguien que no le guste esa película, pero de ahí en fuera tú te das cuenta que normalmente las películas que ganan, la mitad del planeta las odia y la mitad del planeta las ama, ¿no? Y esta la quería todo el mundo. Y entonces, esta creo que la mayoría de la gente le gusta. Si te encuentras a alguien que no le gusta, no es como un odio acérrimo como el que se tiene ahorita, como el que se tenía por La La Land los últimos meses. Creo que es justo eso, o sea, no es de que a la gente no le guste Luz de Luna, creo que toda la gente que ha visto Luz de Luna, Moonlight, la verdad la ha disfrutado mucho. Y como decía Chucho, sin restarle ningún mérito a la película en sí y sobre todo también a los actores, tanto los actores que llaman los actores de reparto allá, así como los actores jóvenes, creo que todos son excelentes, hay algo en el ritmo, hay algo realmente en la melancolía, en la tristeza de Moonlight que es muy bueno, pero pues sí, obviamente pasamos de una edición el año pasado donde hicieron el hashtag, ¿no?, de que el Oscar era muy blanco, a justamente un año donde la pregunta política que rige en gran parte de las decisiones de Estados Unidos, que es la de la raza y la de los afroamericanos, está muy presente en todas las categorías, ¿no? Esta película, con la etiqueta LGBTTI o la temática, ¿es la primera en llevarse este premio? Sí. ¿Oscar? Es un poco debatible. Es un poco debatible. Yo debatía en Twitter al respecto. Porque Vaquero de Medianoche, Midnight Cowboy, en los 60s, si bien no es abiertamente gay, pero es una película acerca de dos hombres deambulando por Nueva York. Además, uno de ellos es prostituto, se prostituye tanto con hombres como con mujeres. Entonces, no se vendió como tal como una película gay, pero con el tiempo se ha encontrado ese estatus de culto gay para Midnight Cowboy. Probablemente es la película más abiertamente gay que ha ganado el Oscar, yo creo que sí. Yo en lo personal y como igual y estoy siendo un poquito amargado y no celebrando lo que se debería de celebrar, pero yo me esperaría un poco todavía a que tal vez todavía no tengamos una película 100% gay ganadora del Oscar. Pero creo que sí, porque es como al fin y al cabo esta es una película dirigida por mérito. un director heterosexual. ¿Tú crees que está sobrevalorada esta película o no? No, yo creo que, o sea, sí es justo decir como que fue la primera película que tiene una temática abiertamente LGBT, más que es un protagonista negro. En general todo el elenco es afroamericano, el guionista es abiertamente LGBT. Es un festival de minorías, digamos, ¿no? Exacto, entonces, o sea, sí entiendo que a lo mejor hay como históricamente más cuestiones que ver, pero creo que es muy grande el hecho de que esta historia, de acuerdo al momento, como decía Belino, del momento que estamos viviendo, pues que lo hayan reconocido a pesar de toda la controversia que hubo al final ahí, los errores humanos, pero que pues es grande ese mérito que se le dé a esta historia, ese reconocimiento, y que como lo dijo el guionista cuando aceptó el Oscar, que era muy importante que estas personas también pudieran empezarse a ver en las pantallas, y que si a lo mejor también hace mucho, cuando fue Brokeback Mountain, que también estaba ahí para ganar el año pasado cuando ningunearon un poco a Carol y no le dieron la nominación a Mejor Película. Entonces creo que ahí también ya varias cosas, ¿no? Y como pues la academia se ha visto forzada a... Como la estrellita en la categoría. Exacto, para empezar y que entonces no tengamos que esperar 11 años más o 20 años más para tener más historias así. Ya escuchamos a ellos dos. Me gustaría saber tu punto de opinión. ¿Por qué crees que Moonlight fue nominada, más bien ganadora de Mejor Película? Pues son muchas razones. Creo que la forma en que cuentan la historia es muy completa, el ritmo que tiene, la edición que le dieron, los actores, o sea, creo que tiene todos los elementos. Tampoco me atrevería a decir, como he visto algunas personas así, como es la mejor película que he visto en los últimos 20 años, pero sí creo que tiene grandes méritos en la forma en que cuentan la historia, la temática, y aparte si nos ponemos como, o bueno, yo a veces me pongo como un poco más melancólica en este asunto de dieron $1.5 millones para hacer una película contra los millones de dólares que tenía La La Land, ¿no? Entonces, el que sepas que una película... Maravillas con la lechera, ¿no? Como dice Johnny, pero maravillas con la lechera. Yo quiero decir algo, porque efectivamente Brokeback Mountain, esta película y demás, yo particularmente, porque quizá yo tengo una realidad o me he creado una realidad diferente, yo estoy un poquito harto de ver historias sufridas LGBT. Estoy harto. Y yo salí muy enojado, por cierto, Brokeback Mountain lo vi en un cine en Lille.
yo salí harto, enojado. Yo decía, ¿por qué caramba el proceso de visibilidad de la comunidad LGBT tiene que ir por fuerza en un final de pobrecito, se quedó solo, como sufre? ¿Por qué? A mí me urge un La La Land gay, perdónenme. Bueno, Es que- existen varios. ¿Has visto Where the World Mind de Tom Gustafson? Es un musical. Pero a lo que me refiero que Explosivo, necesito un La La alegre y Land colorido. gay es que tenga este reconocimiento. Claro, eso Esa sí. voz comercial, ¿no? Justamente en Luz de Luna, o sea, el pobre personaje principal también como que llueve sobre mojado, ¿no? Todo lo que le ocurre desde la mamá, desde la escuela, el abuso, ¿no? Quien lo, digamos, lo rescata. Ahora, también es un yo me personaje conecté como muy... 100% en la parte de la adolescencia porque Sí. a mí me fue así en la escuela. O ¿Cuál sea, es- yo recibí este acoso escolar, ¿Cuál? pero luego el final es como de... ¿Cuál sería el mérito del director Barry Jenkins? Creo que el mérito con el que yo conecto, yo siempre trato de hablar de filmografías completas cuando hablo de un director. El mérito que yo veo con Barry desde Medicine for Melancholy hasta Moonlight es mostrar nuevas realidades afroamericanas en Estados Unidos, ¿no? Medicine for Melancholy era una película de dos personajes, una pareja heterosexual que se conocían en una fiesta, tenían sexo casual una noche y luego pasaban un fin de semana juntos en San Francisco. En un San Francisco como que está siendo muy que los precios de las rentas están subiendo, que se está volviendo un lugar muy caro para vivir, que se está volviendo un lugar muy gentrificado, era la palabra que estaba buscando. Y entonces Barry Jenkins no te muestra la realidad afroamericana que te muestra Spike Lee, o la no realidad, pero sí digamos como los grandes éxitos de Tyler Perry, que son comedias idiotas que no realmente no están hablando nada positivo acerca de la comunidad afroamericana. Lo que está haciendo Barry Jenkins es mostrando personajes que viven su negritud de una forma distinta, ¿no? De una forma que no se ha visto todavía en el cine, ya sea personajes viviendo en un lugar gentrificado tratando de encontrar su lugar en Medicine for Melancholy, o personajes que retan la idea de masculinidad en la comunidad negra, como en Moonlight, porque eso también es importante. No se trata nada más de gay o no gay, sino se trata acerca de la idea de masculinidad que se tiene sobre el hombre negro, que es algo que está retando Barry Jenkins con esta película. Bueno, amigos de Diversidad CDMX, no le cambien, vamos a regresar. En este momento vamos rápidamente a un corte, pero tenemos muchísima información acerca de esta nominación, de estos premios Oscar, de esta película de Moonlight. Y pues nada, regresamos. Coméntenos con el hashtag Diversidad CDMX en @capital_21. Al regreso, la categoría de mejor vestuario. Ay, sí.